Bueno, Cristian, Ahí te estoy en la comento, tercera clase. sí, te comento que la clase anterior, bueno, ha sido muy densa, ¿no? De mucha teoría al principio. Y quiero entonces que esta clase 3 sea más amena, más participativa. Va a ser diferente a la clase anterior. Esto prácticamente va a ser puros ejercicios desde el inicio hasta el final. Nosotros hemos hablado de la apertura, ¿Ya? hemos hablado de cómo se relaciona la apertura con el mediojuego y ahora vamos a hablar un poco del mediojuego en sí. Nosotros no vamos a abarcar todo hoy sobre el mediojuego, sino ciertos temas que se repiten en el mediojuego. Y uno de ellos es un tema conocido como el ataque doble. El ataque doble en sí es un tema combinativo. Es un tema combinativo y como su nombre lo indica, es simplemente atacar dos piezas, dos casillas, o dicho de otra manera, hay dos amenazas. Y existen tres tipos diferentes de ataque doble. El más común es este en donde se amenaza al rey y a otra pieza al mismo tiempo. Eso es un ataque doble. Pero también un ataque doble es amenazar dos piezas a la vez, donde no necesariamente es el rey. Y el tercer caso de ataque doble es atacar a una pieza y al mismo tiempo atacar una casilla, donde esa casilla es importante porque como estamos viendo en este caso, se produce un jaque mate. Entonces, nosotros vamos a ver mediante ejercicios cómo aparecen cada uno de estos tres casos de ataque doble, ¿sí? Entonces, vamos de una vez a ver esos ejercicios, estos ejemplos. Voy a pasar entonces aquí a esta posición. Estás viendo, ¿no? Estamos en el capítulo 6. ¿Sí? Ah, vale. Bueno, fíjate que en esta posición, cuando nosotros vamos a estudiar y valorar una posición, lo primero que tenemos que darnos cuenta es si estamos en igualdad de material. Aquí las negras tienen dama, torre y alfil. Tres piezas. Pero las blancas tienen dama, torre, alfil y caballo. Tienen una pieza de ventaja. Entonces, al parecer las negras Sí. materialmente se encuentran mal. Pero a cambio tienen la posibilidad de ganar la partida debido a un ataque doble. ¿Y cuál será ese ataque doble? Primero te doy la oportunidad, Cristian, de que tú, si tú fueras las negras en esta posición, ¿qué harías como primera jugada? No busco que aciertes, sino ¿qué te dice la intuición? La intuición me dice que mm, a ver, podría ser un jaque con el alfil, por ejemplo. Esta pudiera ser una jugada. Vale. Ahora fíjate, Pudiera ser una Cristian. jugada. Ahora te voy a decir cómo en esta posición podemos ganar la partida mediante un ataque doble. Los ataques dobles, para que sean exitosos, tiene que estar un ingrediente involucrado. Y ese ingrediente es que las piezas enemigas, o sea, en este caso las piezas blancas, una de ellas tiene que estar indefensa. Nadie la debe proteger. ¿Cuál pieza de las blancas está indefensa? El alfil blanco, Ajá, la torre, muy bien. el alfil. Bueno, la dama no sé si puede considerar indefensa en realidad, Sí, porque creo que no. claro, es una pieza poderosa, pero nadie Sí. la protege. Está sola. Bien, ahora de esas tres piezas, la que está más cercana para las negras
es la torre. Así que nosotros tenemos que buscar de aprovecharnos que esta torre está indefensa y al mismo tiempo crear amenazas de jaque mate. Entonces, dicho esto, vamos a considerar por un momento la jugada dama c2. ¿Sí? Fíjate que con esta jugada atacamos a la torre, es la primera amenaza. Pero existe otra amenaza también, aprovechándonos de que el rey se encuentra expuesto en esta casilla. Y esa amenaza es dama a4 jaque mate, porque el alfil en f5 controla la casilla b1. Por ese motivo, aquí la jugada dama b2 es una jugada muy fuerte, ¿sí? Entonces amenaza la torre y el jaque mate en a4. Este es el tercer caso que estamos viendo de ataque doble, donde se ataca a una pieza y a una casilla. Una casilla importante porque se puede efectuar el jaque mate. Si aquí las blancas deciden defender la torre, por ejemplo, dama e1, entonces pues terminamos la partida, ¿no? Claro. Bien, digamos es una posición donde a primera vista las negras parecían estar completamente perdidas porque tenían pieza de menos. Pero de la nada salieron jugadas sorprendentes debido a este tema combinativo de ataque doble. Entonces nos estamos dando cuenta de siempre dos amenazas. Vamos entonces al siguiente ejercicio, al siguiente ejemplo. Vamos a ver, recuerda cómo es el procedimiento. Primero analizamos si estamos en igualdad material y segundo nos preguntamos si nuestro rival tiene piezas indefensas. Entonces, ¿qué me puedes decir de esta posición donde juegan las negras? Bueno, en cuanto a material, estamos 1, 2, 3, 4, 5. Las negras tienen una pieza menos, Ajá, ¿sí? sí. Tienen 4 contra 5, ¿sí? ¿Sí o no estoy equivocado, no? No, no, así es. No, está bien, 5 tienen contra una de 4. menos. Uh-huh. Tenemos un peón de más, como negra. Y eso con respecto al equilibrio, digamos. Así es. Prácticamente las blancas Tenemos tienen un caballo de ventaja. en un caballo de ventaja. Y además tenemos dos piezas amenazadas. Ajá, la dama y la torre. Tenemos la dama amenazada y la torre, las Así dos. es. Muy bien, ya hemos analizado Sí. entonces. Y mueven las negras, supongo. Así es. Mueven las negras, ¿no? Sí. Ya. Bueno, aquí yo pensaría en darle jaque con la dama y amenazar el caballo, por ejemplo. Muy bien. Pero ¿a qué casilla? Porque hay dos caballos que pueden ser atacados con la dama y con jaque, pero ¿cuál casilla estás viendo? Señálala en el tablero para... Ah, claro, claro, hay dos, tienes razón. Em, yo iría a ver. Yo iría a G6, perdón, a G3. G3. Ok. Bien. Esto puede ser un ataque doble. Y parece funcionar. Y digo parece porque las blancas tienen el recurso defensivo de que al dar este jaque, este caballo que está Vuelven con indefenso el caballo. retrocede, ¿no? Correcto, Y se defiende. correcto. Aunque la idea es buena, las blancas se defienden. Por lo tanto, no es la jugada dama G3, Es la otra, es la otra. correcto. Claro, porque eso no tiene cómo defenderse, el caballo ahí no tiene cómo Por defenderse, lo tanto, digamos. la solución es... Dama A5. Tú puedes mover las piezas sin ningún inconveniente. Yo me voy a dar Ah, cuenta. Dama A5. Vamos a suponer que yo soy las blancas y muevo el rey aquí
ya puedes mover. Ya. Ahí, Perfecto, ¿no? Y así las negras igualan el material. No digo que están ganadas, sino igualan el material por ahora, que es lo que se buscaba con el ataque doble, ¿no? Porque al principio estábamos en una situación comprometedora. Bien, siguiente posición. correcto. Juegan las blancas. A ver, según cómo analizarías esta posición. Bueno, aquí tenemos, tenemos solamente un peón de menos, parece la blanca, porque tenemos tres, cuatro piezas 7. igual. Ajá. Tenemos solo un peón de menos, Así es. También ¿ya? podríamos Y decir que este caballo parece ser muy fuerte, ¿no? En comparación con este alfil que está detrás de su cadena de peones. Y digo parece fuerte claro, el porque... alfil está Sí, bastante inmóvil, el alfil en realidad. sí. Ya, y mueven blancas, ¿no? Así Sí. es. Podríamos ir con dama E5, amenazando mate Y y amenazar el amenazando. caballo. Así es. Esa justamente es la solución. Realízala porque es justamente eso. Tratar de en cada Correcto. posición detectar qué tenemos a nuestro favor y qué cosa nuestro rival tiene en contra, ¿no? Y ese caballo en F4 es falla porque está indefenso. Y gracias a la actividad de este alfil, que está bien ubicado en una diagonal completamente abierta, junto con la dama, pues genera esta doble amenaza. Bien, vamos a suponer que aquí las negras hacen caballo H5, defendiendo el mate. ¿Qué harían las blancas? Ajá. Yo mantendría el mate y comería con peón. Ajá. Eso es lo que quería. Ahí tenías dos tipos de capturas, con peón y con la dama. Aunque ganas piezas Claro. y está bien, cuando tienes dos maneras de capturar al caballo, hay que considerar también cuál sería la mejor captura. Y hacerlo con peón, te debo hacerte notar que ahora estos dos peones han quedado doblados y débiles. Sí, igual este peón ahora en F3 ha quedado también aislado, solo. No es, no es adecuado, no es aconsejable tener peones así. Esto se conoce como islas de peones. Peones que se encuentren, que no tienen compañeros al lado. Por ese motivo, aquí la mejor captura tiene Claro, que yo en ser... realidad lo hice pensando en la masa. Ajá, o sea, Claro. la mejor captura aquí Lo hice tiene que pensando ser en de mantener la dama. amenaza, pero claro, tienes razón. Sí, ¿Ah? es verdad, o sea, cualquiera de las dos jugadas te aseguro que va a ser ganadora porque ya con pieza de ventaja, de seguro nacerán más amenazas. Pero vamos a tratar también de que nuestra posición no se vea comprometida. Si capturar de dama es lo mejor. Es verdad, Correcto. ya no tenemos el ataque de jaque mate, pero teniendo esta formación podemos después regresar a esta misma idea y regrupar mejor nuestras piezas. Y, y de esta forma no debilitamos nuestra propia posición. ¿Sí? Esta es una ventaja a largo plazo Correcto. duradera de pieza de más. Bien, entonces, sí, voy a escribirlo aquí. La mejor captura es con la dama para evitar debilitar la estructura de peones. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Ok, ¿qué me comentas de esta posición? Juegan las negras. Tenemos igual cantidad de piezas. ¿Sí o no? Sí, tenemos igual cantidad de piezas. Así es. Tenemos un peón de más, a pesar de que hay un peón doble, hay dos peones doblados ahí. Sí, Y tenemos un rey
yo diría que más protegido que él, que el blanco, Ajá. Y ahora, ¿qué me creo, dices sí. de cuáles son las piezas indefensas? Las piezas indefensas del blanco, perdón, Sí, o de los dos, del blanco. del blanco. Bueno, la torre blanca, el caballo Ajá. y la dama. Y la dama. Muy bien. Ahora, Y de las nuestras, solamente la dama. así es. Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué jugada podríamos realizar con negras conociendo las piezas indefensas y aprovechándonos del tema de ataque doble? A ver, el ataque doble, ¿dónde podría ser eso? Sí. A veces nosotros nos centramos viendo nada más una zona del tablero. O sea, una parte donde están la mayoría de las piezas. Y no nos Claro. enfocamos en el otro lado del tablero donde también la dama desde lejos pudiera realizar una acción ofensiva, una acción de ataque. Y justamente este es el caso en donde tenemos que también revisar ese lado donde no hay piezas, ese lado del flanco de dama. Ah, sí, tienes razón. Aquí hay un ataque doble. Aquí. Exactamente. Dama b Aquí hay un. cinco. Muy bien, las blancas no tienen manera de defender ambas piezas a la vez. Mira, quiero hacerte notar lo siguiente, porque aquí este caballo también es cómplice de que todo esto funcione. Si las negras no tuvieran este caballo, imaginemos que este caballo no está, las blancas salvarían o pueden defender la torre y el caballo con una sola jugada. Y eso es realizando dama F4. Si la dama defiende la torre y defiende el caballo. Pero no es el caso porque el caballo ahora se encuentra aquí evitando esta jugada. Así que por ese motivo las blancas Ah, y de hecho nos no daría tienen mate. defensa. ¿Cómo? Si no estuviera el caballo negro nos podrían dar mate. Ah, exactamente. También es un buen punto. Así es. Exactamente. Pero bueno, el caso es que el caballo está y las blancas no tienen manera de defender ambas piezas. Y entonces las blancas tienen que pensar de esta Claro, manera. O sea, bueno, voy a perder una pieza, ¿cuál debo de proteger? Y como la torre vale más, pues habrá que quitar la torre de esa casilla. Probablemente torre F2. Una jugada de defensa. claro, Y ya las blancas ganan material, ¿no? Bien, correcto. bien, vamos a realizar entonces esa jugada. Pasemos al siguiente. Pero es cierto lo que tú dices, es cierto lo que tú dices que uno tiende a mirar un lado nomás a veces, ¿ah? Sí, sí, al principio uno juega así, pero después ya uno se va adaptando de todo esto cuando uno tiene más tiempo en el reloj. Cuando uno tiene menos tiempo, uno sí trata o no lo sé, tiene ese mal hábito de mirar una pequeña región del tablero. Bien, aquí juegan las blancas. Correcto. Claro, aquí estamos con piezas, las mismas piezas tenemos. Tenemos un peón de más Así es. y tenemos, ¿qué más tenemos? Bueno, ahí tenemos un peligroso ataque entre dama, alfil y caballo de las negras sobre el Así rey. es, ¿no? Muy bien, es bueno notar eso porque de lo contrario nos pueden dar un jaque mate en una de Claro, la nada. claro, porque tenemos la dama para defender, pero nos darían iguales el mate. Pero claro, tenemos que mover blanca y podríamos amenazar con un jaque acá. Ajá. Y fíjate que esta jugada no solamente es un ataque doble, podríamos considerarlo un ataque triple. Triple, claro. Bien.
Y ahora las negras están en una situación interesante porque ese rey o va a la octava fila o se expone en H6. Vamos a suponer que el rey va a la casilla G8. ¿Cómo deben continuar las blancas? Em, tenemos que hacer jaque porque nos están amenazando mate. Claro, así es. Así es, o sea, a veces uno Em, no puede aventurarse en capturar primero el caballo porque viene la que mate claro, porque y ahí es ya. mate. Pero Tendríamos podemos, que ir acá. exactamente. Y es justamente ese movimiento con jaque. Si no fuera con jaque, Claro, perderíamos. Bien, y prácticamente perdimos. ya ganamos pieza, ¿no? Si el rey decide moverse, aquí ya las blancas tienen que pensar Em, en defender el jaque mate. claro, hay que pensar en defenderlo, porque si no estamos sonados ahí, po. Em, Sí. podemos defender con, no sé si con tal vez con dama acá podría ser o no. A ver, viene ahí, viene ahí. Yo creo que ahí no defendemos nada. Sí, fíjate que la dama, el Em, alfil y el caballo están atacando tres veces este punto G2. Y exactamente, y nosotros no tenemos ninguna defensa. sí, el rey solamente lo defiende una sola vez. Tres piezas atacando, una sola pieza defendiendo, no, no es bueno. Pero las blancas pueden hacer algo que se conoce como exactamente un bloqueo. Esa jugada simplemente es bloquear la diagonal dama y alfil. Ahora la dama y el alfil han quedado completamente neutralizados y el caballo sigue estando atacado. Así que esa es la solución. Correcto. Ya a partir de aquí, ya las blancas pueden preparar un ataque de manera tranquila porque ya no existen amenazas de jaque mate. Y por supuesto voy a regresar a esta posición al principio. Luego de dama F6, si el rey se va a la casilla H6. Bueno, ahí podríamos tal vez saber qué pasa si como el caballo con jaque, tenía que ser con jaque acá nomás. Claro, porque es con jaque. Las negras están forzadas a realizar rey Claro, G8. Y nuevamente, ¿qué harían las blancas? claro, la misma. La misma, bloqueo, ¿no? No capturar por el jaque mate. A veces hay jugadores que son como que, no sé, seducidos por querer ganar piezas y se olvidan de la defensa. Bien, Claro. siguiente posición. Em, tenemos una pieza de menos como blanca. Ellos tienen dos caballos, un alfil, dama. Ajá, Tenemos una pieza de menos y dos peones de más. ajá. O sea, un caballo por dos Y peones. es correcto. Y tenemos de las piezas negras que están desprotegidas, está el caballo desprotegido. Sí, Los dos caballos están desprotegidos. ajá. Y la dama. No, la dama está protegida por el peón. Ah, tienes razón, está protegido por el peón. Correcto. Los dos caballos. Los dos caballos están desprotegidos, sí. Muy bien. Ahora que conoces que los dos caballos están sin Mm, defensa, ¿qué mm. jugada te llama la atención? A ver. Mm. Aquí no tenemos ninguno, no vamos a ir ahí. Capturas directas, no tenemos ninguna. Ninguna útil. Sí. Bueno, Y amenaza. sí. Este es un caso, Ten- Cristian, es muy similar a donde te comenté que a veces nosotros vemos una sola región del tablero y no vemos la otra. sí, Debemos de tratar sí. de mirar todo el tablero y justamente aquí la dama puede tomar acción tanto del flanco de rey como del flanco de Ah, dama sí. en una sola jugada. Esa. Ajá.
Con este se ataca el No. caballo, que está indefenso. Pero el alfil no está indefenso ¿Y el alfil? porque el alfil No, está con la dama. lo protege con la dama. Claro. Por lo No, no, tanto, dama F8 no es. no me sirve. Son estas dos piezas las que están indefensas. Tenemos que buscar una casilla con la Correcto. dama Acá. y ataque las dos piezas. Así es. Fíjate, la dama está atacando una pieza en el flanco de dama y otra pieza en el flanco de rey. Es el poder que tiene la dama, ¿no? De poder moverse como una torre y como un alfil al mismo tiempo. Así es, dama de 2 Ah, y no hay defensa. Si las negras van a perder una pieza, pues que sea a cambio de un peón. Supongamos que hago caballo por peón, por ejemplo. ¿Qué harían las blancas? Vale, esa es una manera y el caballo sigue estando atacado. Pero una vez que las blancas capturen el sí, caballo, las negras ganarán otro peón. En cambio, claro. si se captura este caballo sigue Ganamos amenazado. un peón acá. Y se pudiéramos intentar ganar otro peón en G6. Las Claro, diferencias es sutil. correcto. Sí, la diferencia es sutil, pero Sí, bueno. sí, sí. Usted tiene razón. Y de hecho, aquí se pudiera Sí, continuar con esta jugada. Creo que esta jugada defiende el peón. Qué curioso, ¿no? defiende los dos, claro. Pero fíjate que esta jugada es terrible, por cierto, ahora que me estoy dando cuenta. Terrible, terrible, a ver qué tan terrible. Fíjate si caballo por caballo, alfil por caballo, Sí, porque viene alfil por caballo. dama, O jaque. viene torre por caballo. Sí, bueno, a torre por caballo hacemos alfil por Hacemos torre, ¿no? alfil. Sí, Si viene estaríamos... alfil por caballo, Ajá, dime. pero ese punto, si nosotros comemos caballo, viene con alfil y nosotros no podemos ir con alfil sobre el otro alfil, porque lo perdemos. Supongamos caballo por caballo. Vamos a suponer que las negras Claro, viene capturen acá de alfil. con alfil. Nosotros no podemos ir ahí a capturar ese alfil porque lo perdemos también. Claro, alfil por alfil, torre por alfil. Y sigue todavía una igualdad, ¿no? Quedaríamos Estaba pensando en esta una igualdad, jugada sí, dama de 3, que es un ataque doble también. claro. No, si el rey se mueve, Eh, hacemos alfil por pero, alfil y ganamos, ¿no? Ganamos una pieza. claro, Pero aquí todavía las negras tienen defensa, a pesar de este ataque doble con dama B6. Ya que no nos da tiempo de hacer alfil por alfil porque las negras harían dama por dama, peón por dama y luego torre por alfil. Lo voy a hacer. claro. Mira, alfil por dama por... Yo sé que es un cálculo largo y las negras todavía mantienen... Todavía pueden luchar. Todavía pueden luchar. No, yo no quiero con estos ejercicios que excedamos estos límites de cálculo porque estamos ahorita entendiendo lo básico del ataque doble. Así que nos quedamos nada más con la primera captura de uno de los caballos. Sí, la jugada dama F8 no, es la jugada Correcto, dama de sí, 2. Sí, vamos a quedarnos por ahora de que las blancas capturan uno de los caballos, ¿sí? No nos vamos a meter con sutilezas claro, de cómo se debe continuar, porque este es el tema central, la esencia de los que buscamos en estos ejercicios. Sí, ya lo demás es, digamos, sutilezas más avanzadas para comprender la posición. Pero por ahora no, nos quedamos claro. con esto nada más. Vamos al ejercicio siguiente. Esta es una posición prácticamente de apertura. Sí, Juegan las blancas. estamos con igualdad de fuerzas prácticamente. Tenemos todas las piezas en el tablero, salvo Así un par es. de un peón, entiendo, ¿sí? Y eso es todo. Las negras tienen un Y peón de menos. tenemos un caballo negro, perdón, Sí, sí, las negras tienen un peón de menos. Ah, no, no, no. Están tienen una igualadas. 3, pieza, 6, 7.
3, 6, 7. No, ambos tienen los mismos peones. 7 y 7. Tienen los mismos peones, estamos exactamente iguales. Sí. Em, Tiene un caballo indefenso, Ajá. el negro, el caballo que está adelantado en E4. Y nosotros tenemos nuestro alfil también que está indefenso. No, no está indefenso. Y em, no, eso es todo. Ellos tienen una sola pieza indefensa. Y la torre, no, tampoco. Solo el caballo. Bien, es verdad. Hay una sola pieza indefensa y es el caballo. Y resulta que en el ataque doble necesitamos que Sí, estén dos piezas indefensas. Pero también pudiéramos nosotros pensar en cuántas veces estamos atacando a una pieza. Por ejemplo, el caballo en C6 está siendo atacado una vez y defendido una sola vez. O sea que ese caballo está literalmente vulnerable. Porque justamente es- eh, o sea, están las mismas fuerzas de ataque y defensa en ese punto en común. La misma cantidad. Un alfil atacando, un alfil correcto. defendiendo. Así que el caballo en C6 se puede considerar vulnerable. Entonces ya conoce las dos Claro. piezas que están o que son vulnerables a ser víctimas de un ataque doble. ¿Cuál sería el ataque doble entonces? La jugada, ¿cuál sería la jugada de las blancas? Para el ataque doble, ¿Mm? em, Te la voy a decir para que veas lo interesante de esta posición. La jugada es dama D5. Se ataca al caballo y se ataca al otro caballo. Porque ahora este caballo está siendo atacado por la dama y por el alfil. Dos veces se está atacando ese caballo. ah, Mientras que ese alfil solamente está siendo defendido una sola vez. O sea que el caballo en C6 no puede salvarse. Porque el caballo en E4 también está siendo atacado. Así que dama D5 es el ataque doble. Supongamos que las negras realizan caballo G5, defienden el caballo que está en E4, no salvan el se caballo en come el otro. C6. Así es. Claro. ¿Ves? Y aquí ya las blancas ganan una pieza prácticamente en la apertura. Y pudiéramos pensar, voy a retrocederlo, si las negras deciden salvar este caballo, supongamos que este caballo regresa, no lo sé, a la casilla A7, ¿qué harían las blancas? Tendríamos que comer el alfil primero. Sí, mira, las blancas tienen varias opciones. Pueden capturar este alfil Tendríamos que comer ese con el primero. alfil. Esa es una opción, ya estás ganando pieza. Capturar de... Porque si como el caballo voy a perder mi alfil. Bueno, fíjate que no, porque me comentaste que O este sea, no lo alfil pierdo, lo cambio. estaba protegido, sí. Claro, claro, lo cambio. Sí, Sí, o sea, dicho de sí, otra en manera, realidad. aquí las blancas pueden capturar o el caballo o el alfil Sí, también lo pueden capturar con la dama o con el propio alfil. Da igual. O sea, también, claro. lo que estamos notando es Da que las igual, blancas aquí, sí. No sé qué. dama de 5 es la jugada de ataque doble, ¿no? ¿Qué te parece esta posición? Entretenida, pero claro. Sí. En el fondo, aumentar la amenaza con una pieza extra es una cosa difícil de darse cuenta a veces. Sí, voy a comentar algo aquí porque aquí nosotros tomamos... Voy a escribir lo siguiente. Debemos tomar en cuenta cuántas veces tenemos atacada una pieza del rival y cuántas veces esa pieza se encuentra defendida, o sea, refiriéndonos al caballo de C6.
Sí, o sea, aquí prácticamente estamos viendo que el caballo de C6 estaba siendo atacado una vez por el alfil y defendido una vez por el alfil de las negras. Por lo tanto, las blancas volvieron a atacar el caballo de nuevo. Así que las blancas atacan dos veces una pieza que está defendido una sola vez y atacan otra pieza que está en defensa. Es allí donde se ejecutó el ataque doble. Eso es lo interesante de esta posición. Claro, ¿Sí? ¿Tú te imaginas que este caballo estuviera siendo atacado dos veces por una pieza blanca, así como exactamente está en este momento, y las negras tuvieran un alfil blanco aquí defendiendo a este caballo dos veces? claro. Pues el caballo prácticamente estaría defendido sin ningún problema, porque dos alfiles aquí defienden dos veces al caballo. Por lo tanto, en ese caso no Claro. existiría ningún ataque doble. Pero bueno, gracias a que este caballo está vulnerable, no pasa esta situación, ¿no? O sea, tal vez las negras quisieran defender al caballo en C6 haciendo dama E8, pero no defienden al caballo. Así que estamos en la misma situación Pierden el otro. de ataque doble. Pierden el otro. Sí. Bien, pasemos al Claro. siguiente. El capítulo 13. Ok, en esta posición somos las piezas negras. ¿Qué notamos aquí? Bueno, tenemos una torre de ventaja. Ellos tienen un caballo contra una torre. Así es. Aquí hay que notar Y, lo siguiente. Hay y tenemos una... 4 peones de menos. Sí, increíble, ¿no? Una posición de esta naturaleza. Y la dama está atacada, por cierto. La dama está atacada, claro, está amenazada la dama. Y tenemos, bueno, eso es lo que tenemos amenazado. Y el blanco tiene una torre amenazada. No, no está amenazada. Y Muy bien, piezas un caballo que indefensas. está indefenso. El caballo está indefenso. El caballo está indefenso. Es el único en realidad. Sí. Pero ahora quiero hacerte notar lo siguiente, así como el ejercicio anterior. Esta torre blanca, ¿cuántas veces está siendo atacada? Está siendo atacada una vez con nuestra torre. Una vez. ¿Y esta torre blanca cuántas veces está siendo Sí, defendida? una vez Una vez por el caballo. O sea que esa con torre el puede caballo. ser vulnerable Correcto. si lo volvemos a atacar de nuevo. Pero también tenemos que aprovecharnos de otra situación que está en esta posición. Ya sabemos que esta torre es vulnerable porque está atacada y Sí. defendida una sola vez. Pero ¿qué otra debilidad hay en la posición aparte de que el caballo es indefenso? Porque hay algo también aquí que hay que notar. Y otra debilidad. ¿Qué otra debilidad tienen ellos? Bueno, tienen un peón ahí vulnerable, pero La debilidad que tienen las blancas nosotros, es la primera fila, ya que una pieza, una torre o una dama, aquí o aquí o aquí o aquí, claro, claro, sería jaque mate. el rey no tiene escape. Claro, Ajá. Entonces ya conoce las dos vulnerabilidades de las blancas. La torre es vulnerable a ser atacada por segunda vez y podemos aprovecharnos de un ataque de jaque mate en la primera fila. Y también debemos de tomar en cuenta que nuestra dama está atacada. sí, sí. Podríamos intentar, digamos, amenazar el mate Ajá, ¿cómo? acá. Esta es una manera directa, sí, es verdad. Pudiera ser. Pero vamos a tratar de ejecutar esta misma acción aprovechándonos de que esta torre
la podemos volver a atacar dos veces. O sea, ya la primera amenaza es de torre. ¿Cómo podemos Sí. volver a atacar dos veces la torre y al mismo tiempo buscar una amenaza de mate? Eh, Te lo bueno, voy ¿qué a otra decir. pieza tenemos? Te lo voy a decir para que veas A ver, que la solución es prácticamente sutil, pero es muy fuerte. Y es la jugada dama H6. La voy a, la voy a colocar. claro. Mira, dos veces atacamos la torre, que solamente está siendo defendida una sola vez por el caballo. Y la otra amenaza es dama C1 jaque mate. Ya amenazamos mate al fondo. No hay manera que las blancas defiendan ambas amenazas, porque vamos a suponer que las blancas defiendan la amenaza que es la más importante, dama C1. Supongamos que las blancas hacen dama D1, defienden la primera fila. ¿Qué harían las negras? Comemos la torre. Así es, porque las estamos atacando dos veces. Y las blancas solamente lo Correcto. Y ahí nos defendían comemos el caballo. una Ganó. sola vez. Y ese tenemos ventaja. Claro, Sí. claro. Habrán jugadores que en esta posición dirán, uy, mi torre está siendo atacada dos veces. Vamos a hacer torre por torre. Y en ese caso, Claro. Ahí nos vamos con mate al fondo. directo, ¿no? Estos son los mates sorpresa que les da uno un ataque. Su mate A mí una vez me dieron un mate así, Cristian. En una última ronda de un torneo. No me di cuenta. Yo, me dio algo, ¿sabes? Fue inesperado. Inesperado, inesperado. Y bueno. Ok, vamos Está buena. al siguiente ejercicio. Sí, voy a regresar. Este es el caso de ataque doble, en donde se ataca una pieza. En este caso estábamos atacando la torre. Voy a... Sí, perdón, es el 11. Eh, Ay, perdón, ¿cuál era? Ahí está, el 13. Sí, en este caso Ese la es el jugada, último. sí, dama H6 es una jugada donde se ataca la torre dos veces y se ataca una casilla. Una casilla de mate. Este es uno de los casos de ataque doble como te mostré de Correcto. los ejemplos. Bien, siguiente. A ver esta posición. ¿Qué opinas de esta posición? Aquí ¿Qué? Ajá. tenemos, aquí tenemos igualdad de fuerzas, parece, de material. Tenemos un peón de menos nomás. El resto está igual, ¿sí o 5 no? contra Sí, 6. Sí. Juegan las sí, blancas. sí, sí. Tenemos, a ver, ellos tienen un alfil que está, digamos, desprotegido, Ajá, sí. un alfil desprotegido, es lo único que tienen desprotegido en el fondo, lo único Así es. Todas las demás piezas se que protegen está entre sí. desprotegido es su alfil, correcto. Entonces, ah, ataque doble, aquí, ¿qué tenemos aquí? Ataque doble. Fíjate que el rey Ataque de las doble. negras se encuentra vulnerable porque un peón que debería estar en F7 se ha avanzado. Eso significa que esta diagonal es débil. Es, es débil para Sí, las correcto, y negras. podemos atacarla con la dama acá. Ahí. Exactamente. Ataque doble, ¿no? Un jaque a distancia, ¿no? Así es. Sí. Así es. Entonces, ya con estos ejercicios, Cristian, ya te estás dando cuenta de un patrón. Y el patrón es no solamente analizar la posición, sino darte cuenta de cuáles piezas están indefensas, ver si existe un jaque, así como acabamos de ver, donde el rey está vulnerable, o ver si existe otra pieza si está indefensa, aparte del alfil, pero en este caso no había. O como el ejercicio anterior, una pieza indefensa y una casilla donde queremos ir para amenazar una red de mate. Prácticamente todos los ejercicios, Cristian, tienen ese mismo patrón.
A ver, veamos esta posición. Juegan las blancas. Ya estás conociendo cómo Está se analiza una bien. posición con sumo cuidado y bueno, tomándonos nuestro tiempo. Sí. Aquí juega la blanca. Sí. Eh, bueno, aquí tenemos una amenaza fuerte que sería esta acá. Casi. Casi. Yo entiendo la idea Ah, de buscar dar el jaque mate. Pero este no es un ataque doble, simplemente un único ataque. Si esta no, de jugada. acuerdo, no, está bien. Ya, a ver. La idea es Sí, buena, tienes razón, sí. pero existe una jugada mejor. Un ataque doble, a ver, déjame ver un poquito. Tenemos, Sí, porque a esta jugada las negras pudieran hacer, por ejemplo, D4, ¿no? Bloquean al alfil y ya no existe el jaque mate. claro, es cierto. A ver, ¿qué tenemos directo? Recuerda, ¿cómo Su analizamos, no? alfil está, Ajá, sí, su alfil está vulnerable. muy bien. La torre también está vulnerable. Sí. l- Vamos a ver Y todo el tablero. No nos centremos en una región del tablero. Todo el tablero. Si te digo la jugada, creo que vas a sentir una desilusión porque de seguro vas a decir, ay, verdad. sí, claro, no tengo ninguna duda que así va a ser. Estoy tratando de buscar alguna Sí. que me dé ataque doble. Una amenaza es Amen- el mate. Amenazar. Y la otra Sí, amenaza tiene que ser una pieza indefensa. la única amenaza posible que yo veo aquí es, porque si voy aquí, de cómo atacarse, podría ir ahí. Bueno, en realidad, no, tampoco hay amenaza directa con esta. La única amenaza que veo acá, a ver, pero no es doble tampoco. Eso no es doble. No, no es doble, es una amenaza a la dama y ya. Mantiene cierta Es para tensión, molestar un poco nomás. pero no. Sí. Pero doble, ¿dónde hay un doble aquí? Ya te di una pista. La idea es justamente una que es venir a dar el jaque mate. Pero esto tiene que ir unido al Ah, ataque de otra pieza indefensa. ah, o sea, que estuviéramos, que efectivamente hiciéramos esta acá. Lo que No, pasa es que con la torre solamente hay una amenaza, no se está atacando otra pieza. acá. Esa jugada es entregar el alfil. Con qué idea? Con esta de acá, con hacer dama aquí a H2. Ah, luego de capturar el alfil, venir con dama H2. Jaque y Y ahí ganar la comemos la torre. torre. Ajá, bien. Ya tienes la idea, Cristian. Va por allí. No es alfil H8, pero ya vas teniendo Po- nociones de cuál debe Podría, ser. podría ser, digo. Sí. Ya tienes la ¿Qué más idea. puede ser? Ya tienes la idea de que a veces ocurre eso en el ajedrez. Es muy frecuente que cuando nosotros pensamos
en una maniobra no acertamos con el orden correcto, sino que lo acertamos al revés. Eso es común, es Y, típico. Exactamente. Dama H2. Y esa jugada sí es un claro, ataque doble. Sí es un ataque correcto, porque doble, ¿ves? amenazo mate y amenazo la... Y amenaza a Claro, la torre. ¿Ves que es más fuerte eso que el fil H8? ¿Viste? No, una claro que dama, sí. llevarlo de un lado al otro. ¿Ves? Sí. Fíjate que en este ejercicio tú comentaste la jugada alfil F6. Y te comento que el alfil F6 no es una mala jugada, porque la dama va a tener que mover. Y la dama, pues, creo que la única casilla que tiene, bueno, tiene dos. La dama puede mover aquí o puede mover aquí. ¿Sí? Porque si se mueve en otro sitio la capturamos. Y si la dama mueve a cualquiera de estas Correcto, casillas, sigue la misma idea de las blancas. claro, la misma. ¿Sí? De venir Exacto. con el ataque doble. Sí. Por lo tanto, el alfil F6 no es Ah, que sea una mala jugada, pero como existe dama H2 de una vez, entonces hay que hacer es mejor más dama. directo, claro. Sí, dama, dama H2 de una vez es la jugada. Bien, Cristian, vamos con este último ejercicio donde juegan las blancas. Ya esta es una posición Aquí más. estamos con Sí, una contra dama tres contra piezas. tres piezas Sí. Tres y piezas tenemos pueden dar igualdad de buena lucha a un peones. caballo. Perdón, tres piezas pueden dar buena lucha a una dama. Pero en este caso no es así por la mala situación de las piezas negras. La mala ubicación. Claro. Eh, a ver, si voy con la dama, voy, no me cubre. Ya analizaste la posición, material y piezas. Sí, tenemos tres piezas, una dama, tenemos igualdad de peones, tenemos un peón que está muy cerca de coronar de ellos, del negro, Así. ¿Y qué más debemos de tomar en cuenta? y tomar en cuenta, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Las piezas que se encuentran sin defensa. Ah, sí, correcto. Bueno, el alfil, todas, po, Todas. Ajá. Ahora sabiendo eso, están todas sin defensa. conociendo eso, ¿cómo podemos Sabiendo eso, ejecutar un ataque doble? un ataque doble aquí, a ver. Voy a hacer ahí, por ejemplo, a ver. Si voy ahí, Bueno, en este caso estás atacando la torre por ahora y no hay otra pieza claro, que se pero esté podría atacando. defenderse. Claro, si la torre se Sí, mueve a un sitio lejos, el caballo queda vulnerable. claro, Pero fíjate que aquí las negras exacto. pudieran defenderse con torre F7 jaque. Y jaque además, claro, Y al ser jaque, defiende al claro. caballo. Por lo tanto, Sí, ya el ataque doble desaparece, ¿no? no es Ya no hay ataque. una mala idea. Em, ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Acá tenemos un ataque doble. Exactamente. Atacamos al alfil y el caballo y la torre no puede defender ambas piezas. Así es. Y fíjate que este ejercicio, Cristian, voy a hacer algo aquí que no he hecho, pero me llama la atención hacerlo. Este es el ejercicio 16. Voy a poner esta, esta misma posición donde juegan las blancas. Orientación, las blancas. Ok.
Ya va, Cristian. Ya, permíteme un momento aquí. Fíjate, en esta posición he quitado el caballo. ¿Correcto? Juegan blancas. Ok. Ya sabiendo el ejercicio anterior, ¿qué jugarías aquí con las piezas blancas? Em, yo creo que jugaría lo mismo. Lo mismo, porque el ataque doble es el alfil y, Y el mate, y amenaza de mate. mate al fondo. Es- sí, Claro, el mismo patrón prácticamente. Bien, Cristian. Hay otros correcto. temas de ataques dobles, pero hay que pensar mucho más. Sí, yo creo que con estos ejercicios ya te has dado cuenta de lo que buscaba con todo esto, de que estudiaras la posición y detectaras cuáles eran las piezas indefensas. Eso fue el objetivo de esta clase. Pero ahora, Cristian, antes ya Muy buena. de despedirnos, te quiero comentar algo más, porque hay algo que he visto en tus partidas que sí quiero ya tomar más en consideración ese aspecto. Eh, yo he visto que hay momentos en tus partidas que te cuelgas piezas o dejas las piezas en el aire en casillas donde tu rival lo captura de una vez. Entonces, Mm, cierto. hay una manera de sanar todo eso. Y justamente yo tengo aquí un estudios donde he trabajado también con estudiantes de tu misma fuerza de rating, y a ellos yo les hago varios ejercicios. Primero, de capturar piezas indefensas del rival. Luego de terminar con esos ejercicios, le coloco mover nuestra única pieza a un sitio del tablero donde solamente existe una única casilla en donde esa pieza puede buscar seguridad. Pero nosotros lo vamos a ver poco a poco. Mira, quiero que vayas a un momento al chat en donde yo te coloco todas las clases, porque allí te voy a ¿Ya? pasar un enlace nuevo. Ya voy para allá. Capturan la pieza indefensa. Ok. Ahí ya debió haber llegado el mensaje. Es un Sí, estudio, ahí está. un estudio que Captura la pieza captura la pieza indefensa se indefensa. llama. Sí. Este estudio ya tengo que agregarte aquí como contribuidor. Cristian Pérez. Ahí estás. Y te coloco como contribuidor. Ya puedes entrar. Ya ahí me llegó dos veces, parece. Ah, ok. Entro, Sí, por favor. me llegó dos veces, entro a cualquiera. Sí, es el mismo enlace. Ya, Bien. ahí está. Ajá, ok. Bueno, en estos ejercicios no aparecen los reyes. Eso significa que tú no puedes mover las piezas en este tablero. Pero lo que sí puedes hacer es colocar flechas con el mouse. ¿Sí? Y lo que vas a hacer en estos ejercicios son nada más 10. Tal como lo dice el título del estudio, captura la pieza indefensa. Es decir, tú eres la dama y solamente hay una única pieza que estás sin defensa y la tienes que capturar. En este caso, ¿cuál es la pieza Ya, indefensa? yo soy la dama blanca. Así es. Ah, ya, pero ahí le pongo la flecha. ¿Cómo pongo la flecha aquí? Con el clic derecho del mouse. Ajá. Ajá. Esa es una, pero si arrastras, o sea, tú colocas el clic derecho donde está la dama, eso. Así es. Bueno, en todos Ah, estos ejercicios, ya, tú vas a hacer lo siguiente. Vas al siguiente ejercicio y nuevamente vas a colocar una flecha ya. a la pieza indefensa que tú consideras que es.
todos estos ejercicios tienen Ya. un propósito. Y es justamente detectar eso, la Ajá. pieza indefensa. En este caso es con la dama. Pero yo te voy a mandar 4 enlaces más al chat de Lichess, porque vas a Ya. resolver estos ejercicios no solamente utilizando la dama, sino que lo vas a hacer con la torre, con el caballo y con el alfil. ¿Sí? Cada estudio de esto solamente Perfecto. tiene 10 ejercicios. 10 nada más, son pocos. ¿Sí? Pero esto Ya. tienen la idea de corregir el hábito de no colocar la pieza donde nuestra pieza donde existan piezas enemigas que lo puedan capturar. ¿Vale? Bien. Ya. En- Perfecto. ok. Te quiero preguntar, Cristian, ¿cómo vas con los ejercicios de mate en uno del segundo estudio que te he mandado? Ya lo hice todo. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Te voy a pasar estos ejercicios de capturar las piezas indefensas y también te voy a pasar 40 ejercicios Ya. más de jaque mate en uno, ¿sí? Tú me avisas cuando termines todos estos Excelente. ejercicios y yo con gusto te coloco más, ¿sí? Porque recuerda, son 300 Perfecto. ejercicios de jaque mate en uno. 300. Y hay que resolverlos todos, ¿vale? Perfecto. Bien, Cristian. Ya. Entonces, Y mañana te voy a ahora, pasar ahora tengo que. estas dos clases, ¿sí? La de hoy y la del martes, te la voy a pasar por YouTube. Mañana no, el sábado. Mañana Ah, espero ir a casa de mis primos a qué bueno. subirlo y pasado mañana te los doy. Perfecto. Y tengo que depositarte. Entonces déjame acordarme de. Lo primero que tenía que hacer era transferirle a la chica esta, ¿cómo se llama? Yamin. Aquí tengo el nombre. Sí, sí, tal cual. Los mismos datos del Se WhatsApp llamaba, y ¿cómo se llama? luego Aquí está, Limerly Hernández. eso sí. Y sí. Y en el concepto de pago le coloco letra y número y global cambio con el número Eso, con mi número de cédula telefónico. y el teléfono suyo, creo que es, sí, el teléfono suyo. Claro, eso lo pongo en el depósito Así es. y una vez que transfiera, Le envías voy un al WhatsApp. segundo paso Mandarle un WhatsApp a que era ellos. colocar, escribir, claro, escribirle lo siguiente, este número de WhatsApp, hola, acabo de realizar una transferencia, eso, ¿no? Exactamente. Tal cual, Correcto. sí. Bueno, Ya, Cristian, entonces nos vemos el perfecto. martes con la Yo siguiente clase, pues. mañana te hago la transferencia. Buenísimo. Gracias, Cristian. Mañana te transfiero. Vale, nos vemos, pues. Que estés Cuídate muy mucho. bien, cuídate. Chao. Chao.